Y ahora sí, menos mal, un poquito tardío, ha sido difícil hoy día la conexión, pero bueno, ya estamos listos para comenzar. Bueno, ya le dije, eh, ya le dije que hoy día fue fatal, ¿qué quiere que le diga? Me costó un montón, nos costó entrar, pero bueno, ya estamos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más. Estamos compartiendo este día muy, pero muy especial junto a ustedes. Espero que se sientan muy felices como lo estoy yo de tener a los invitados que vamos a tener en este día. Por lo tanto, prepárense porque va a ser una noche muy, muy entretenida, muy linda. Así que, bien, ahora sí, ya los tenemos acá, ya estamos listos para comenzar. Vamos acá, ya lo tenemos. Ahí está, perfecto. Espero que estén bien. Déjenme hacer en los próximos enlaces. Usted sabe que nos demoramos unos minutitos para hacer estos enlaces, pero ya ahora casi estamos, venimos ya armamos todo el problema. Se nos había complicado un poquito la salida de entrada, pero sí que ténganme un poquito de paciencia, unos 2 minutitos más, y les prometo que salimos al aire con toda la fuerza. Espero que estén bien, espero que sea un lindo día para ustedes, al igual que lo es para mí. Hoy es un día relativamente tranquilo, mucho calor en la ciudad de Toronto, no sé cómo lo estarán pasando por allá, por donde ustedes están, pero me imagino que deben estar más o menos en la misma situación. Caliente, bastante calor, por lo tanto, bueno, usted sabe que cuando hace mucho calor hay que agachar y seguir adelante. Así que ya llevamos un minuto, así que ya casi estamos, denme paciencia, pues ya los tengo en espera tanto a Conrado como a Jorge, que han tenido la amabilidad de compartir este rato con nosotros y estar ahí esperando. Así que ténganme un minutito, que me faltan un par de enlaces y ya entramos, pero de lleno a esto que tanto nos gusta hacer y que con tanto tiempo compartimos. Así que espero que estén bien, espero que estén contentos de poder compartir este día. Les cuento que mientras tanto voy haciendo estos enlaces y para no perder mucho tiempo les voy contando que el día de mañana lo tendré a Sergio Berchal, que él es un economista brasileño. Nos va a estar contando exactamente cómo está la economía en el mundo. Él es un maestro con mucha experiencia en función de esto, por lo tanto quiero que se sumen a esta iniciativa de poder compartir con él. Hoy día estamos fatal con la tecnología, lamento comunicárselo, pero ya estamos casi en plan de batalla y esperando que todo salga perfectamente bien. Mientras tanto los tengo todavía ahí en línea, así que tengan menos un poquito de paciencia, que no soy yo, sino que está un poquito todo lento aquí, pero ya casi estamos. Les cuento que estamos atravesando días bastante calientes aquí en Toronto. Ya están habilitando muchos lugares para ya empezar a compartir, a comer y bueno, ya nos están saludando. Gracias por la paciencia, los amigos. Sabemos que hoy estamos ahí batallándola, pero bueno, ahí estamos. Bien, estamos esto listo y ahora lo posteamos. Perfecto. Y ahora sí, me voy directamente, creo que no me falta ninguno. Lo tengo acá, a ver si me falta algún otro. Lo tengo otra vez, lo estamos acá. Vamos al último, exacto. Bien, vamos al último que nos queda. Así que ya casi estamos en los últimos minutos. Vamos atrasados, lamentablemente hoy día tuve que hacer algunos arreglos ahí, pero bueno, ya casi estamos. Así que tengan un poquitito de paciencia, porque les va a interesar lo que vamos a conversar esta noche. Vamos a estar hablando tanto con Jorge Sánchez como con Conrado Rocha, algo que nos va a interesar a todos con respecto a unos temas que son pura y sumamente importantes. Así que prepárese porque se nos viene. Este es el último enlace que me queda, ya lo tengo casi listo, está subiendo, y ahora sí, ya casi estamos. 10 segundos, 9, 8, dice que ya casi, así que no falta nada más que esto, y arrancamos. Así que bien, estamos subiendo, volvemos acá, volvemos a intentar, esto está, y ahora sí, ya nos vamos directamente con nuestros amigos que los tenemos aquí. Vamos a admitir tanto a Conrado como a Jorge para que compartan este día con nosotros y puedan este día estar acá. ¿Estamos bien?
Disculpen la demora, ha sido una tarde bastante fatídica en función de esto. ¿Ya estamos? ¿Me escuchan? Ahora sí. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo anda, Conrado? ¿Qué tal, amigo Jorge? ¿Cómo estás? Doctor Rocha, buenas noches. ¿Cómo está? Todo bien, ¿y usted cómo están? Y Bien. estoy muy complacido de que nos encontremos aquí, ¿eh? Seguro que sí. Lo mismo, Lamento, caballeros, que se nos haya demorado un poco, pero ha visto cómo es la tecnología. A veces quiere caminar, a veces no. Mientras No hay tanto, cuidado. así eh, es. les cuento de que le damos gracias a cada uno de ustedes dos por haber compartido este momento y tomarse el tiempo y la paciencia de poderme esperar hasta terminar. ¿Cómo anda, Conrado? Ya hace algunos días que queríamos tenerlo nuevamente por acá, al igual que Jorge, pero ¿cómo anda Muchas usted? gracias. Parece mentira cómo pasa rápido el tiempo, ¿no? Hace un mes que Mire, nos reunimos. hace unos días. Sí, Hace unos días que se nos reunimos, ha sido muy linda intervención aquel día, y bueno, y estamos a la expectativa, y ahora, bueno, lo tenemos, este es el sueño, este es un poquito el sueño del pibe, porque Jorge hacía rato que quería juntarse con usted conmigo acá, hace rato que venía batallando, él gestionó todo esto para que pudiera sí, hacerse realidad. siempre lo ha hecho y la vez pasada también fue gracias a él. Claro, pues, él es un buen gestor en eso. Así Así es. que saludamos a los amigos que nos están visitando, damos gracias tanto a Oscar, como a Juan, como a María, como a Carlos, como a Henry, como a Luis Mata, como a Guillermo Bequirela, como a Federico Suedan y hay más todavía, bueno, a Benetra Carlton, bueno, ahí los tengo algunos. Así que bueno, damos gracias por compartir con nosotros. Caballeros, ha sido un gusto, pues, es un gusto de poder compartir con ustedes y les agradezco de verdad que te tomen este momento. Y yo quisiera que en este día, Jorge, si bien me estuvo ayudando con algunas ideas para poder compartir en esta charla, me gustaría también tomar algunas cosas de la actualidad que seguro ustedes sabrán responderme de la mejor manera. Así que eh, me gustaría que empezáramos por usted, amigo Conrado. Cuéntame, ¿cómo está viendo la cosa, cómo está viendo la situación en este momento? Bueno, si se refiere al problema de la pandemia, se ha agravado un poquito en los últimos días. De hecho, en las últimas semanas ha aumentado sustancialmente el número de casos positivos, sobre todo aquí en el estado de la Florida, ¿no? Así como en otros estados, pero esto ya empieza a ser un poco preocupante porque sugiere, sobre todo por el promedio de edad de las personas que están siendo infectadas, sugiere que es que la juventud en particular no está pues tomando las precauciones necesarias, ¿no? Y eso es grave porque aunque la mayoría de los casos son asintomáticos, lo cual quiere decir que muchos de ellos ni saben que tienen el problema, pues pueden infectar a otros que sí se pueden agravar sustancialmente, ¿no? Y eso es el riesgo que hay en esta situación hasta en este momento. Entonces, pues la situación sigue con que el gobernador sigue con la idea de continuar la apertura, pero por otro lado, pues los casos están aumentando y todo el mundo está como nervioso en qué puede ocurrir, ¿no? Pero estamos en esa, viendo cómo se va desarrollando. Hay lugares, por supuesto, más problemáticos que en otros. Acaban de dar en el condado de Dade, donde yo resido, aunque no es el lugar pero en Broward creo que también lo van a hacer, o ya lo hicieron, van a hacer el uso de la máscara obligatorio. Obligatorio. Sí, porque hasta el momento no era, y de hecho en el resto del estado tal vez no lo vaya a hacer, por lo menos por el momento. Pero en ese estamos. Eso está afectando, claro, todo, ¿no? Incluso la parte que nos atañe, que es la educación, aunque a nosotros personalmente no nos afecta tanto, puesto que nosotros somos una institución 100% en línea. Y eso pues favorece en situaciones como estas porque no tenemos interacción directa con los estudiantes o presencialmente, ¿verdad? Le cuento, amigo Rocha, que a diferencia de la última vez que estuvo con nosotros, ahora nos está escuchando directamente la señal de FM Power Hits 88.9 que toma nuestra transmisión en vivo y lo saca a través de un FM en la provincia de Mendoza, San Martín, en una ciudad llamada San Martín, en la provincia de Mendoza, en Argentina, y nos saca en vivo. Así que saludamos a cada uno de los que nos están escuchando en este momento y damos un fuerte abrazo a la distancia. Aquí con un calor tremendo, me imagino lo que debe ser Florida. Florida está bastante caliente, ciertamente. En la Patagonia está un poquito más frío, Al Jorge. revés.
Aquí estamos con, digamos, tampoco mucho frío, pero tenemos 13 grados centígrados de temperatura. 13 grados. Aquí tenemos No, 90, así que la diferencia. sí, es un día de verano para acá, 13 grados ya. Así que, bueno, don Roy, sí, es verdad. Para hacer la misma pregunta, Jorge, ya entrar en tema, ¿qué está pasando en Argentina con respecto a la pandemia? Bueno, nosotros tenemos una cuarentena dilatada en el Buenos Aires y alrededores, que se conoce como AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires, que es donde está el foco principal de vulnerabilidad. El resto del país tiene una cuarentena un poco más flexible, pero la actividad económica está completamente retraída. Así es que, como en todos lados, hay una preocupación enorme por el impacto de la crisis sanitaria en la reconstrucción de la economía. Sabemos ya que, que la cuarentena congeló la actividad, retrajo todas las actividades, y lo que se viene después va a ser una reestructuración de todos los sectores, traccionado por la incorporación de los criterios de bioseguridad, la integración de medios físicos y digitales en casi todas las actividades, y una búsqueda de nuevas escalas para hacer rentables las actividades. Así que no vamos a entrar en una etapa nueva rápidamente, sino que va a ser un proceso lerdo y no exento de rispideces, de fricción. Así es como Definitivamente no, nada va a ser igual después de esta pandemia. No, claro, la pandemia configuró cambios que ya no tienen vuelta. Y justamente forzó a todas las actividades a digitalizarse, y a aquellas organizaciones como las de el comercio en línea o las actividades educativas como Broward y alguna otra que ya tenía una lógica de funcionamiento telemático, no sienten tanto la retracción en su operación. A lo mejor sí en algunas actividades en sus ventas. Pero bueno, estos son los ejes nuevos que hay que ir observando para situarse y ver cómo se recompone cada actividad en particular. Ya que nombrabas a Broward International University, me gustaría, Conrado, que nos diera una pequeña reseña de la historia y el propósito de la universidad para que aquellos que nos están viendo se interesen en saber un poquito más de ella. Bueno, esta es una universidad relativamente nueva. Comenzó a finales del 2014. Y se ha concentrado esencialmente en dos especialidades, que es la parte de negocios y la parte de educación virtual. Entendiendo como educación virtual la parte tecnológica que soporta la educación en línea, como uno de los caminos de la educación a distancia. Es importante diferenciar porque mucha gente confunde el término educación a distancia con educación virtual, y es una parte o una alternativa a la otra. O más bien la educación virtual es educación a distancia, pero a través de un medio digital. Pero eso es lo que nosotros hemos concentrado, y ahora estamos en los planes de desarrollar una tercera rama, que es el área tecnológica. Nosotros tenemos, de hecho, tenemos una maestría en ingeniería de software engineering, y esta maestría en este momento está siendo reconstruida para actualizarla sustancialmente, ¿no? No la hemos ofrecido por el momento, pero ya está aprobada, pero se está reestructurando toda la parte de contenidos, etcétera. La idea es eventualmente hacer asociados y hacer pregrados, o sea, un bachelor, para tener pues la cadena completa y poderle ofrecer a estudiantes desde que salen del high school, pueden entrar y hacer una carrera, o bien sea en business o bien sea en ingeniería de computación, para empezar en su asociado, después hacer un bachelor, eventualmente hacer una maestría y, si lo desean, un doctorado. Eso es la cadena que tenemos ahorita, y queremos concentrarnos
esencialmente en ello. Dentro de cada una de esas especialidades se ofrecen concentraciones, que son especializaciones dentro de esas áreas, ¿no? Obviamente que el área de negocios cubre un infinito número de posibilidades y en una maestría, por ejemplo, no se puede cubrir tanto porque pues hay un espacio limitado en cuanto a tiempo se refiere y en cuanto a número de materias. Entonces uno cubre lo mejor que se puede dentro de esa limitación. Pero esencialmente nosotros nos hemos concentrado ahí porque primero las carreras en negocio son probablemente de las carreras que tienen más versatilidad y más probabilidades de conseguir trabajo a nivel mundial. Esto no solo en los Estados Unidos, esto es a nivel mundial. Tienen una extensión dentro del mercado que es sustancial. Los MBA en particular, que es la maestría que nosotros tenemos, a su vez tiene un valor muy cotizado en el mercado internacional. Y la razón esencialmente es que un individuo graduado de una maestría en una MBA tiene una visión global de lo que es toda la estructura horizontal de una empresa o de una corporación en general. Y eso es muy importante porque un MBA puede asimismo entrar en el área de contabilidad como un departamento de desarrollo, de desarrollo de cualquier índole, puede entrar también en el área de tecnología, pues, o sea, tiene de recursos humanos, en fin, tiene una serie de elementos horizontales dentro de esa plataforma, pero a su vez puede pasar de una industria a otra porque esa estructura, sobre todo a nivel de organizaciones de mediano a tamaño grande, tienen más o menos la misma estructura, digamos, organizacional. Por lo tanto, un MBA puede pasar de un lado a otro dentro de una misma empresa o a su vez escalar a otras empresas dentro de áreas completamente diferentes. Eso es una de las grandes ventajas que tiene. Las concentraciones que ofrecemos lo que permiten es hacer puentes ahora, porque uno de los problemas que se venían visualizando en el pasado entre las personas, por decir, en negocios y otros departamentos, como sobre todo en el área de la tecnología, es que no hablaban el mismo idioma, en el sentido de que un tecnólogo sabe de tecnología, una persona en negocios sabe de negocios, puede leer el business plan, puede leer lo que dice los financial statements y cómo interpretarlo y cómo usarlo para tomar decisiones, pero el tecnólogo no sabe nada de eso. ¿Y qué pasa? Que cuando un gerente solicita apoyo tecnológico, no es capaz de comunicar exactamente lo que quiere porque el otro no le va a entender. Y entonces ahí se han habilitado concentraciones que permiten hacer ese puente, por ejemplo. Y hemos escogido pues las concentraciones que están más en demanda en el mercado mundial, ¿no? Que son, por ejemplo, la concentración en salud pública, la concentración en informaciones de sistemas de información, las de mercadeo digital, que son, obviamente todo lo digital hoy en día es vital, y la de contabilidad. Y tenemos en proyecto a expandirnos aún, a hacer otras concentraciones que también tienen un alcance sustancial. Mire que bien. Me imagino que eso califican todas aquellas personas, no hace falta tener un cupo de edad, simplemente habiendo salido del high school o de la secundaria como nosotros le conocemos. No, porque en el caso de la maestría en particular, tiene que tener un bachelor degree o el equivalente. O sea, una licenciatura como la conocemos nosotros en Latinoamérica o un bachelor degree aquí en los Estados Unidos, ¿no? O el equivalente. Para entrar a una maestría, para entrar a un pregrado, no, claro, para entrar a un pregrado lo que se necesita es tener el high school o el bachillerato como lo conocemos. Okay. Ahora, cualquier persona en el mundo, o sea que los amigos que nos están escuchando en Argentina, desde el FM 88.9 Power Hit, tranquilamente podrían suscribirse si tienen los requerimientos necesarios para la universidad. Exacto, exacto. Y otra de las ventajas que nosotros ofrecemos es que la maestría la estamos ofreciendo en 2 idiomas. O sea, las personas que quieren tomar el programa en inglés lo pueden hacer si cumplen con los requisitos, por supuesto, de tener suficiente conocimiento del idioma, o pueden tomarlo en español. Y eso es una gran ventaja para muchos latinoamericanos que no dominan el idioma y que tienen esa barrera, pero que de esta manera les permite pues estudiar y lograr un título en los Estados Unidos
sin ni siquiera pisar tierra americana, ¿no? Pero les permite esa gran oportunidad. Ahora, el título es yo sé lo que es, pero digo, a modo de información, el título se reconoce en todo el mundo. Bueno, eso no exactamente es cierto. La razón esencialmente es que cada país tiene sus propios requisitos, sus propias leyes para homologar títulos que vienen del extranjero. Entonces, eso ha sido un tema que en ciertas ocasiones ha salido a relucir, y en la práctica todas las instituciones educativas, no importa de qué parte del mundo sean, lo que persiguen, porque es el objetivo primario para poder sacar una licencia, es cumplir con los requisitos de la entidad que gobierna a la institución. Nuestro caso, nosotros tenemos la licencia del Departamento de Educación del Estado de la Florida. Nosotros cumplimos con todos los requisitos y por eso tenemos la licencia. Ahora, ¿qué pasa si en Argentina, por ejemplo, reconocen el título o no? No lo podemos saber, porque los programas, como digo, no se pueden diseñar de manera que sean aprobados o reconocidos en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en China, en alguna parte de Europa. Es imposible porque cada país tiene requisitos distintos. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que en términos generales, la empresa privada no enfatiza en ese hecho. La empresa privada lo que reconoce es el conocimiento. La empresa privada reconoce que tiene un título y trata de determinar si de verdad esa persona tiene el conocimiento que soporta ese título. Y de ser así, no importa de dónde, no importa, o sea, no le van a pedir un requisito de que tiene que homologarlo primero. En algunos países, y dependiendo de alguna circunstancia, como por ejemplo, si yo quiero estudiar, trabajar en el área de educación, trabajar para una universidad o algo por el estilo, puede ser que la institución o las instituciones educativas dependan o tengan algún requisito particular para homologar, ¿no? En ese caso, a lo mejor el título no es homologable, perdón, porque las condiciones o las especificaciones de ese país en particular no lo permiten. Eso es importante que lo determinen obviamente antes de estudiar. Pero a nivel privado, eso no es un obstáculo en ninguna parte. Sabemos que... Este es el detalle. Sí, es un detalle importante. Ahora sabemos que... Perdón, Jorge, habla. Que cada autoridad educativa nacional establece los requisitos de validación de títulos. Cuando son del extranjero, generalmente es el estudiante el que tiene que hacer la propia homologación. Claro. Ese es el caso de los estudiantes de Broward en Argentina, que estamos haciendo esta homologación, que es un proceso. Ahora, como dice el doctor Rocha, la actividad privada no requiere de manera conocimiento esa homologación, que sí es requisito para dar clase en las universidades de cada país. Estamos entendidos. Saludamos mucho a nuestro amigo en común, Jorge Bravo, desde Perú. Lo vamos a tener el lunes, Jorge. Lo vamos a tener, el martes, perdón, el martes. Acá el lunes feriado, el día de Canadá. El martes, así que el martes lo vamos a tener acá a nuestro buen amigo Jorge. Muy bien. Jorge Bravo, para que comparta con nosotros. Y es bueno que conozca al doctor Rocha, porque vamos a hacer alguna actividad. Sí, ya está gestionando. No para. Escúchame. Sabemos que vos estudiaste en la universidad. ¿Perdón? Que de eso se trata, digamos. La tecnología hoy nos facilita conectar gente interesante, brillante y con agendas prometedoras para que las desarrollemos todos juntos. Bravo, imagínate. Rocha, vos son de superlativa capacidad para que hagamos muchas cosas juntos. Así que adelante. Apuntarle al doctor Rocha, a mí déjame enviar. A mí déjame en el costado, tranquilo. Mira, vamos pasando por tu estudio. ¿Cómo? Vamos pasando por tu estudio y todos con mucho gusto, así que es muy importante. Estamos. Mira, saludos nos manda don Jorge Bravo. Estamos presentes el martes, claro, cómo no va a estar, tengo una gana de verlo. Bueno, pero vamos, hoy día le dije, George, porque ahora hay que hablarle en inglés, ¿viste? George. Bueno. Podés estar, y me dijo, vamos, me dice. Así que no, grandioso, Jorgito. Mira, te quería decir, sabemos que vos estudiaste en la Universidad de Broward International, allí, don Jorge, y cuéntenos así rápidamente, en 2 palabras, la experiencia de un
posgraduado? Bueno, justamente el entorno de enseñanza y aprendizaje que ofrece Broward es de una calidad superlativa. Una cosa es que hagamos un video así como estamos haciendo nosotros. Parecido es que descarguemos un libro electrónico o que tengamos un mail de referencia. Ahora, integrar todos los canales en un entorno de enseñanza y aprendizaje que acompañe el aprendizaje del alumno no se logra de la noche a la mañana. Y esta es la ventaja que hoy tiene Broward respecto de otras universidades que recién ahora están haciendo su inmersión en la educación telemática. Entonces, sí requiere, porque la educación va camino a hibridarse, que el estudiante sea proactivo, que sea capaz de desarrollar su propio conocimiento, sea capaz de relacionarse con otros alumnos de manera digital, lo que ofrece ventajas, pero también requiere esfuerzos. Y al cabo de estar apoyado por todos esos medios, la clase semanal, la biblioteca, los foros, el grupo de WhatsApp, las consultas por correo electrónico, en realidad la dinámica de trabajo de cada alumno deja de ser una actividad en soledad. Está permanentemente respaldado por los docentes y por los colegas. Esto es muy importante. Yo cursé en el año 2017, cuando era la temporada de huracanes fue muy violenta en la Florida y en el Caribe. Sin embargo, no tuvimos ni una sola clase de menos, porque cada docente, cuando no había electricidad, tenía un grupo electrónico en su casa. Entonces, jamás se discontinuó la clase. Eso, que parece una cosa menor y que todo el mundo hubiera perdonado porque no había servicio de energía eléctrica, da cuenta del compromiso de los equipos de los docentes, que son no solamente gente muy actualizada, sino que además es gente muy comprometida con el proyecto que lidera el doctor Rocha. Y eso es, yo tengo mucho respeto por él porque la construcción que se ha impuesto por misión es superlativa y su vocación por Iberoamérica es una cosa que tenemos que apoyar. Conrado, usted dijo algo que puede haber sonado así, pasado por alto, pero es que es sumamente importante en el momento de la actividad, del actuar, en el día a día. Y es el hecho de que las corporaciones regularmente buscan el conocimiento antes de que traten de homologar un título que puede que lo puedan o no hacer en algún país, pero que detrás de eso necesitan la experiencia y la capacidad para ejercer el trabajo por el cual estarían siendo contratados. Qué importante eso. Un breve comentario, Jorge. Lo van a hacer, lo van a terminar homologando, ¿eh? Pasa que hay que hacer un trámite que es, la verdad que es largo, y que es a iniciativa de cada alumno, al menos los primeros en cada país. Pero todos lo van a terminar homologando. Ahora sí, deberían, porque hoy por hoy con la tecnología es prácticamente el mismo lenguaje. Es muy... mira, yo me acuerdo 20 años atrás, el lenguaje tanto el académico como el empresarial era totalmente distinto, ¿verdad o no, don Rocha? Sí. Totalmente. Hoy está todo muy unificado en ese aspecto. Sí, lo que pasa es que si uno se va al pasado un poco y se da cuenta cuál es la filosofía a través de la cual aparecen las escuelas o las instituciones educativas, uno se da cuenta de que ellas aparecen como una necesidad para formar profesionales que cubran las necesidades de la industria. Entonces, en el pasado era relativamente simple porque primero que la industria no cambiaba drásticamente, de manera que cuando se identificaban las necesidades de la misma, se convertía esa información en programas académicos. Esos programas tenían una larga duración. ¿Por qué? Porque la industria cambiaba muy lentamente.
Pero el problema es que hoy en día, productos hay unas áreas más que en otras, obviamente, pero particularmente en las áreas tecnológicas. Cada 6 meses tenemos algo nuevo. Y la tecnología ha invadido absolutamente todos los campos: el campo de la medicina, el campo de la educación, el campo de negocios, etcétera, etcétera. Usted puede mencionar cualquier campo y ahí está involucrada la tecnología. ¿Qué pasa? Que en la medida que la tecnología cambia, porque cambia muy rápido, pues afecta rápidamente todas las otras áreas que utilizan esas tecnologías. Entonces, ahí es donde se está presentando el problema, que las escuelas tienen un retardo en relación a la identificación de cómo esas necesidades de la industria están cambiando. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si uno se mantiene con el esquema de la enseñanza a través de los conceptos teóricos estrictamente, pues uno colapsa rápidamente, porque el estudiante lo que aprende ya no es, cuando se gradúa, ya no es vigente, porque ya cambiaron muchas cosas. Entonces, nuestra filosofía es darle o tratar de darle al estudiante lo que nosotros llamamos experiencia laboral sin estar trabajando. Entonces, tratar de introducir ejemplos realísticos de cómo la información que están adquiriendo se utiliza en la práctica. De manera que ellos se gradúan, salen a buscar trabajo e inmediatamente pueden adaptarse a las necesidades específicas de las compañías con las cuales consiguen trabajo. Y eso es fundamental. Entonces nosotros obviamente cada vez tratamos de enforzar aún más y más y más esos ejemplos. Tratamos de que nuestros docentes vengan o tengan experiencia en el sector laboral para que puedan atraer ese tipo de ejemplos. Y eso creo yo que le da un valor sustancial a la educación, no es teórica. Todos sabemos que en los ejercicios que se hacen la mayoría de las veces cuando uno está enseñando, sobre todo en el pasado, se simplifican, son simplificaciones porque uno tiene limitaciones de tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que uno aprende, por decir en física, uno le dice, vamos a estudiar el lanzamiento de un proyectil, ¿verdad? Pero uno simplifica completamente todo. ¿Por qué? Porque no le pone fricción. Y al no poner fricción, en la práctica nunca funciona. Usted puede tirar una pelota y esa pelota está siendo sujeta a fuerzas producto del aire. Uno, cuando hace los ejemplos en clase, le quita el aire. Entonces uno aprende una cosa que en la práctica nunca la va a operar porque no funciona en la naturaleza. Y así pasa en todas las áreas. Uno simplifica los ejercicios de manera de que se pueda ejemplarizar el concepto, pero no tiene el tiempo de ponerlo en la práctica real. Lo que nosotros estamos tratando es de obviar eso y poner ejercicios reales, porque de esa es la verdadera manera en que uno puede decir, yo sé hacer esto en la práctica. Claro. Es tan agresivo el cambio tecnológico que cuando termina de aprender una cosa ya es viejo, prácticamente. Exacto. Y sobre todo, les digo, sobre todo a nivel de tecnología. En el área de la computación, por ejemplo, de la programación, hay una necesidad y hay una escasez, se puede decir, a nivel mundial de programadores. Y eso conduce pues a una necesidad grande. ¿Qué es cómo las empresas están lidiando con esa realidad? Bueno, ellos dicen, bueno, si yo contrato a una persona que se gradúa con un bachelor degree en Computer Science o en Computer Software Engineering, esa persona ya lo que aprendió en 4 años de estudio, ya eso no sirve probablemente. ¿Qué es lo que le deja a uno cuando uno estudia? Uno lo que desarrolla es la capacidad de adaptarse y aprender. Por eso que la vez que va enseñando, los van entrenando. Claro, y lo van entrenando, pero ¿qué es lo que están haciendo muchas de las compañías como Google y otras? Lo que ellos están haciendo es agarrando su propio personal y lo están dando 6 meses de entrenamiento intensivo en lo que ellos necesitan y punto. Claro. Es más, si yo, por ejemplo, soy un individuo que aprendí a programar por mi cuenta y puedo probar que sí sé programar, pero no tengo título, nunca he estudiado ninguna, no importa. Lo contratan igualmente, porque lo que están necesitando, lo que decíamos antes, están buscando que sepa, no que tenga título, es irrelevante en este momento el título. Lo importante es que pueda desarrollar una actividad que ellos tienen, para la cual ellos tienen una necesidad que no pueden cubrir porque no se consigue el personal. Entonces, ¿qué querías agregar, Jorge? No, esto es justamente, ahí está el eje del asunto. Primero que la dinámica de los procesos de mercado y la incorporación de tecnología es tan vertiginosa que es cierto que las compañías ponen menos énfasis en la titulación que en las habilidades. Ahora, la universidad, que es la responsable de la formación,
y este es el caso de Broward, logra esa calificación de tipo práctica referenciando los programas de contenidos y la ejercitación en la experiencia de los propios cursantes. Pensemos que son todos profesionales y los que cursan un MBA o negocios tienen alguna experiencia o actividad convergente con la actividad comercial o de negocios. Entonces, la habilidad de los docentes es integrar las capacidades y las visiones de alumnos que, como en el caso de Broward, son de toda Iberoamérica, en una actividad que sea común. Es un desafío enorme poder integrar perspectivas, tener disciplina con gente que nos vinculamos solamente por estos medios. Ahora, el programa de contenidos que tiene Broward logra este efecto. Integrar experiencias de gente en muchos lados relativa a negocios en actividades prácticas. Entonces, al cabo de las 12 materias y la tesis, la calificación se siente. En mi caso personal, fue primero una inmersión a los medios digitales para educarme o para trabajar. Pero además, ya en el entrenamiento, fue todo un mundo nuevo, aprender a trabajar, a liderar y a participar en equipos que son virtuales en realidad. Y esto en mi actividad cotidiana, a donde yo vivo, en Patagonia, me ayudó de un modo superlativo porque yo estaba en la vanguardia de las soluciones o del planteo de problemas de la industria aquí en la zona. Entonces, esta es la valía de un programa de negocios en Broward. Me impresiona el hecho del entrenamiento. Eso, fíjate que cuando yo estudié, te daban todo el conocimiento teórico, lo cual es importantísimo. Pero salías a la práctica y te encontrás en el campo y es un volver a empezar, porque prácticamente hasta que volvés a reacomodar tu conocimiento en la práctica, cuesta muchísimo. Tenés que readaptarte a todo un sistema que en la teoría creés manejar, pero en la práctica no lo puedes hacer. Por eso que, ahora, ¿cómo enfrentar el negocio y el entrenamiento al mismo tiempo, como lo están ofreciendo a través de Broward? ¿Cómo lo enfrentás de esa manera? Yo creo que es un avance significativo, Rocha, en esto. Porque bueno, ayuda muchísimo. Claro, lo que ocurre, y hay que reconocer, pues que tal vez por el hecho de que somos una institución relativamente pequeña, en el sentido de que nuestras concentraciones son limitadas a 3 campos, vamos a decirlo de esa manera, nos permite a nosotros hacer lo que aquí nosotros clasificamos como microcambios de manera constante. ¿Cuál es la misión? La misión es que nuestros docentes estén detectando constantemente, así como nuestra administración, los cambios que están ocurriendo, aunque sean cambios pequeños, pero si nosotros podemos incorporar esos microcambios que van ocurriendo cada vez que comienza un periodo académico nuevo, pues el programa se está actualizando de manera constante y no permitimos de esa manera crear una brecha sustancial entre lo que nosotros enseñamos y lo que dentro de 5 años nuestros graduados necesitan, pero no lo tienen porque no actualizamos. Y esa es precisamente la filosofía que tenemos. Todos los periodos académicos, al cabo del cierre, nosotros solicitamos a nuestros docentes que reevalúen de nuevo el sílabo, que reevalúen las prácticas que se están haciendo, el tipo de problemática que se está utilizando y vean si todavía son relevantes dentro de la industria, de acuerdo con sus experiencias. Si algo ya no es relevante, se descarta y se coloca algo que sea relevante. Y así, todos los periodos académicos hacemos la misma operación y eso es lo que nos ha permitido a nosotros mantener unos programas con una calidad sustancial, en el sentido de que producimos lo que había dicho al principio, darle experiencia laboral sin tener que estar trabajando. Jorge Bravo nos comenta y dice, es importante el binomio universidad-empresa. De esta forma, mientras reciben la formación académica, puedes complementar con la práctica. En el Perú están funcionando muy bien los centros de desarrollo empresarial, o también conocidos como aceleradores empresariales o aceleradoras empresariales. Acá hay muchas escuelas de negocios que están empezando a implementarse con esa filosofía, de poder empezar a capacitar previo a la ejecución mismo del
de la licenciatura o el título que vaya a llevar. La sistematización de los procesos de mercado reales requieren, como señala bien el doctor Rocha, primero de una evaluación y reevaluación de los programas de contenidos. Pero además, hoy podemos reforzar esta convergencia entre la academia y el mercado por las facilidades que ofrece la tecnología. Pensemos que hoy no aprendemos por un solo canal. Hoy leemos, miramos videos, evacuamos consultas con colegas vía WhatsApp, tenemos foros de consultas y de evaluación, y además tenemos el sistema de evaluación formal. Entonces, es bastante difícil que el estudiante se sienta solo y que esté desconectado. La valía está en el equipo docente, que tiene que estar, tiene que tener experiencia cierta en cada campo profesional, como señalaba hoy el doctor Rocha. Así es como se logra que se focalicen las habilidades con los requerimientos de dirección de cada lugar. Y esto es lo que señala Jorge Bravo en Perú. La necesidad de focalizar a la comunidad de negocios de cada región o de cada lugar las habilidades propias. Esta flexibilidad, bueno, Broward la tiene. Las universidades vanguardistas, en general, la tienen. Ahora, cultivarla no se hace, no lo vamos a hacer con esta inmersión digital que todos estamos sufriendo. Se requiere capacidades anteriores para que sea efectivamente productivo. Esta es la discusión real hoy. Son pocas universidades hoy las que pueden tener ese complemento de tener un entorno de enseñanza y aprendizaje. Tengo colegas docentes universitarios que están haciendo sus primeras armas, y eso en la calidad de la clase se nota. No, si esto es directamente un avance en función de eso, porque acabo de explicar, yo cuando estaba estudiando, a mí me dieron un título y no me dieron nada. O sea, en realidad no te dan nada, porque tenés un conocimiento que llevado a la práctica, la historia es otra. O sea que creo que esta pandemia ha ayudado mucho en función de esto, porque va empezando a digitalizar la educación de tal manera que ya se hace, mira, hoy ya se hace normal, casi común, normalmente expresado el poder verse y poder estudiar vía online. Hace unos años atrás parecía algo imposible. O sea, Claro. Esto de la pandemia también ha ido ejercitando todo esto. Facilita que seamos mucho más productivos estudiando. Cuando nosotros íbamos a la universidad, hace muchos años, cursábamos 2 o 3 veces por semana, 2 o 3 materias, en unas pocas horas. Y había que ir a la biblioteca, que era otro lugar, y para que perdías tiempo en transportarte, en volver e ir. Hoy tenés una capacidad de absorber contenidos que es inmensa. Es inmensa. No, y aparte lo que te genera también en la economía, porque te sale muchísimo más barato por el hecho de estudiar en casa. Ya no tenés que pagar campus. Exactamente. La tecnología hizo que el costo de transacción de cualquier actividad sea ínfimo. Entonces ya no hay excusas. Bueno, eso es una de las razones por las cuales la educación en línea se va a hacer eventualmente la educación de mayor proyección en el mundo. Y eso es inevitable. ¿Por qué? Porque, como usted lo dijo, los costos de educación se reducen sustancialmente cuando se hace una comparación de uno a otro. Y no solo eso, sino que para una organización o una institución que ya es presencial, ¿no? Que era presencial más bien, que tiene una cantidad digamos, de edificios o de estructuras, ellos tienen una cantidad de dinero potencial que pueden liberar por el mero hecho de convertirse en una institución en línea. Y hay un fenómeno interesante, que es que a nivel de educación, como usted lo sabe, todos los sistemas educativos literalmente en el mundo entero fueron obligados a transferir sus actividades a hacerlas en línea. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahorita? Ya se está hablando, por decir, como ejemplo, en el estado de la Florida, se está hablando de que tal vez para agosto se puedan reactivar las clases presenciales. Pero ¿qué está pasando? Que muchos padres están forzando ahora
aún a nivel de, estamos hablando incluso de educación primaria y secundaria, están pidiéndole al Estado que mantenga dentro de cierto nivel la educación a distancia. O sea, algo como sería híbrido, si se quiere decir. Lo cual quiere decir que ya hay una presión externa que va a modificar aún la educación pública dentro de los niveles de cuando uno menos se imagina, que es la educación primaria y secundaria, ¿no? Todavía, sobre todo contra menos edad, pues la dificultad de enseñar en línea es más complicada porque un niño pequeño pues no tiene la capacidad de concentración para estar varias horas sentado frente a un computador, a menos que, entre comillas, porque si le desarrolla la educación a través de juegos, efectivamente se puede pasar el día entero y ni cuenta se irá a dar. Pero esos son los cambios que tienen que empezar a ocurrir y eso es uno de los problemas que hemos estado viendo. La educación a distancia, o vamos a decir la educación en línea específicamente, causó un trauma hasta cierto punto, porque la gran mayoría de los docentes no estaba preparado y todavía probablemente no lo están preparados para enseñar en esa modalidad. Entonces, ¿qué es lo que la mayoría de la gente hizo? Bueno, ok, desarrollamos, todo el mundo se suscribe a Zoom para poder tener interacción sincrónica a través de este medio. Pero eso no es educación virtual. Eso simplemente es una herramienta de comunicación. De comunicación. La educación virtual tiene muchos elementos que no son utilizables u observables dentro de la educación presencial. Y entonces, ¿cuál es el problema que ha habido? Que muchos dicen, bueno, pero es que no está funcionando porque los estudiantes no participan o no se presentan a las clases virtuales, entre comillas, y es porque están tratando de forzar un modelo dentro de otro sin hacer los cambios requeridos. Pero ¿sabe qué? También ha tenido que haber un ayornamiento en la gente, en los mismos maestros, porque han tenido que empezar, por ejemplo, muchos han tenido que aprender a usar el PowerPoint para empezar a dar las clases. Muchas cosas, pero en sí eso no es el verdadero problema. El verdadero problema es cómo uno implementa metodologías de aprendizaje dentro del ámbito digital. Eso es la clave. Porque aprender, por ejemplo, a usar PowerPoint o otros mecanismos equivalentes, eso es algo técnico que uno puede sentarse y lo aprende. Pero el problema es cómo yo sé o cómo yo puedo garantizar de que la manera en que yo estoy enseñando está penetrando y está logrando que el estudiante... Transmitir el conocimiento, dice usted. Exactamente. Para eso hay metodologías particulares. Hay muchos tipos de tecnologías que son disponibles, no solamente Zoom. Muchos tipos de tecnologías. Cómo desarrollar el currículum. Un sílabo, por ejemplo, tiene mucho que ver con el modo en que se está enseñando. Eso es una de las cosas que, por ejemplo, nosotros muy orgullosamente lo ofrecemos a través de la maestría en educación virtual que tenemos. Literalmente o prácticamente es única en el mundo, en el sentido de que nosotros nos hemos concentrado, digámoslo así, en ofrecer las tecnologías, la parte pedagógica y toda la estructura que permite a un individuo enseñar en línea efectivamente. Eso es lo que es la maestría en educación virtual. Y que todo docente, indistinto de su especialidad, y esto es algo que yo enfatizo mucho, porque mucha gente cree, bueno, pero es que yo no necesariamente soy docente. Ok, pero si tú enseñas, ¿no? Porque en las universidades, la mayoría de las personas que enseñan en las universidades no son docentes de carrera, son profesionales en distintas áreas que enseñan. No tienen la habilidad o sea, no tienen el aprendizaje de cómo realmente desarrollar una clase desde el punto de vista didáctico. Esa experiencia la hemos tenido todos, incluyendo yo, porque mi área de experticia es física y yo enseñé física sin haber nunca estudiado en cómo enseñar. Lo único que yo tenía el conocimiento de la física y la matemática. Eso entonces es lo que yo enseñaba. Pero nunca nos obligaron a visualizar cómo realmente se debería enseñar. Ahora, en este momento, lo que uno visualiza es que para uno poder enseñar, tiene que tener dos elementos sustanciales. El conocimiento como tal, eso no cambia, obviamente, pero además tiene que tener un componente tecnológico. Y ese componente tecnológico no es tan simple como simplemente utilizar un Zoom o mandarle un correo al estudiante con la tarea y punto. Eso no es la manera en que ocurre. Y la manera de evaluar es otro problema. Cómo se evalúa de manera digital no es lo mismo que presencial, en el sentido que uno lo va a sentar a todos los estudiantes y le va a hacer un examen. Eso no funciona de esta manera. Hay muchos elementos que no son de conocimiento común en el gremio de docentes. Y ese es el problema por el cual muchos docentes
no le dan, no han podido beneficiarse pues, de las bondades que tiene esta metodología. O sea que los accesos de comunicación entre los docentes y alumnos va a tener que tener un reseteo fenomenal para volver otra vez a implementarse y poder transmitir lo que está diciendo. Claro, si esto se hace permanente, ya no hay que visualizarlo que el componente de comunicación es un elemento, entre otros, en este mundo virtual. Y hay que integrar todos estos elementos. Ya uno no va a tener que, uno no puede evaluar al estudiante a punta de exámenes como lo hacíamos tradicionalmente, de cara a cara, donde uno va y le da un examen y lo mira y está pues hasta cierto punto, le da una hora o 2 horas para terminar. Eso no prospera en el área virtual. Es posible que algún docente pueda en un momento determinado requerir una especie de examen así, pero en la práctica son más elaboración de trabajos, donde la persona tiene la opción de trabajar cooperativamente, que eso es otro elemento. Se tratan de desarrollar habilidades que son comunes en la práctica. Cuando yo trabajo en una empresa, yo no soy ni el único empleado, ni las asignaciones que me dan son únicas para mí. O sea, de alguna manera yo tengo que interactuar con otros individuos. Entonces, la colaboración y el trabajo cooperativo es fundamental. Por eso se desarrollan actividades que empujan pues, a los estudiantes a trabajar en común. Eso es importante y sobre todo en un mundo global le da uno un aprendizaje adicional. Tenemos que entender de que cada país tiene conceptos culturales que no todos conocemos. Y entonces, si yo voy a interactuar con una persona en Argentina, o voy a interactuar con una persona en China, o una persona en Japón, o una persona en Canadá, las costumbres y los métodos y las maneras de interactuar son importantes de aprender. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor sin querer puedo insultar a alguien simplemente porque no conozco las costumbres de esa persona. Exacto. O de esa cultura. Entonces, esto obliga hasta cierto punto, de una u otra manera, a aprender y a tener esa flexibilidad. Pero eso es importante porque hoy vivimos en un mundo globalizado, donde la interacción, así como lo dice Jorge, la interacción en los estudiantes pueden venir de cualquier parte del mundo y tener grupos de cualquier parte en un solo elemento, y con la interacción que decía Jorge también me parece a mí muy importante enfatizar. La interacción entre los estudiantes es muy importante de todo punto de vista. ¿Por qué? Porque primero se crea un network en el mundo, o sea, con esa interacción, y eso le permite a los estudiantes ya una vez graduados, poder incluso hacer conexiones extracurriculares, si se quiere ver, que le permiten expandir sus horizontes. Porque una vez graduado, si yo tengo contacto en otras partes y esos contactos me conocen como alguien que puede servirle a una empresa, puede tener uno las posibilidades abiertas en cualquier parte. Y eso no queda con un título en el medio del desierto. Exactamente. Y eso es importante promoverlo. A nivel presencial puede ocurrir, pero es más limitado. Porque una vez que se separan las partes, porque, bueno, cada uno terminó y cada uno cogió su camino, se pierden muchos casos, se pierden esas conexiones. En esto, como se cultivan como parte del aprendizaje, como parte del proceso de aprendizaje, entonces pueden mantenerse más allá de la carrera. Jorge, vos como estudiante, haber estudiado, haber sacado tu MBA, tu MBA, creo que para estudiar en línea de esta manera también tenés que tener una disciplina. O sea, la disciplina es sumamente importante en este concepto. O sea, contanos tu experiencia en función de eso. O sea, porque yo me imagino que, sobre todo a nuestra edad, que nos cuesta un poquito más, tenemos otro tipo de responsabilidades. Aparte, tenemos que volver a lo que hablábamos hace unos minutos atrás, volver a readaptarnos a la educación que necesitamos entender que ya quedó acéfala, la que conocíamos atrás, si bien necesitamos reayornarnos aún más en ese conocimiento. ¿Cómo haces para poder, a través de una cámara y a través del internet, poder readaptarte primero al conocimiento y después a la disciplina permanente de poder estar estudiando? Bueno, como dice el doctor Rocha, estos son los ejes que están reconfigurando la educación como actividad. Así como nosotros estamos acostumbrados en otras actividades, en otros ámbitos de la vida, a la pantalla, y somos muy proactivos para hacer vínculos y contactos, tenemos que incorporar esta proactividad
a las actividades profesionales y a las actividades educativas. El estudiante en línea ha de ser un estudiante proactivo en el sentido que es capaz de relacionarse, es capaz de explorar contenidos y referencias y buscar para construir su propio conocimiento. Y lo que el sistema en línea le va a proporcionar son todos los respaldos para asegurarse de que tiene los medios a su alcance para progresar en el conocimiento, superar las evaluaciones e integrar redes de trabajo. Entonces, claro que es un desafío de disciplina, porque en estos medios podemos hacer ocio muy fácilmente. El problema es la primera evaluación. Y entonces, necesariamente, si estás pagando y cuesta en tiempo, necesariamente le comenzás a dedicar tiempo de manera... No, ese es entendible. Ahora, estás en clase querían hacer una pregunta, levantas la mano, el profesor te dice, sí señor, ¿qué es lo que necesita? Ahora, cuando estás en línea, tenés que tener también, entender la disponibilidad del que te está escuchando del otro lado, que a veces puede suceder o no. Esto es lo que cambia. El entorno de enseñanza y aprendizaje supone que yo voy a leer tus gestos y voy a escuchar tu comentario hoy. Pero mañana lo voy a leer y probablemente el fin de semana yo te haga una pregunta vía WhatsApp. Entonces, lo que estamos integrando son una serie de canales para una actividad de aprendizaje, en términos de cada asignatura. Entonces, esto es sumamente poderoso porque además vos lo tenés disponible las 24 horas del día. No hay excusa. Entendido. Si nosotros hemos estudiado la universidad con la tecnología que tenemos hoy, las carreras serían más cortas porque usás el tiempo mucho más productivamente. Exacto. Y esto, la certificación y el modo en que la gente aprende es lo que va a cambiar, o está cambiando, la educación. La pandemia lo que trajo es la aceleración de estos procesos de digitalización forzosa que en la educación impactan de un modo formidable y dejan mejor parado a aquellas instituciones que ya tenían esta gimnasia. Porque todas las actividades se van a ser híbridas, como decía el doctor Rocha. Esta es una. Está muy claro. ¿Y contesté? Sí, está clarísimo, clarísimo. Quiero hacerle una pregunta antes de que el doctor Rocha me explique el programa del MBA, allá para terminar y que nos dé la dirección de la universidad, cómo contactarse y todo esto. Quiero un poquito sacarlos del contexto en el que estamos hablando. Ustedes saben que el próximo miércoles el FMI va a dar una actualización de las perspectivas económicas mundiales, mientras que el informe de estabilidad financiera global lo va a recibir el próximo jueves. En abril de este año, el Fondo Monetario Internacional había previsto una recesión global de un 3% y con una baja en el PBI del 5.9 o 6%, no me recuerdo bien, en Estados Unidos. Hoy, obviamente, ha quedado 7.5, era en la eurozona. Eso, obviamente, ha saltado por los aires. O sea, los técnicos del fondo ya están agarrándose los pelos. ¿Cómo creen que va a suceder esto antes, como para analizarlo en dos palabras, amigo Rocha? Bueno, después venís vos. La verdad es que, fíjese, las predicciones son una cosa. Las predicciones se basan en criterios. Todo modelo, porque esos son modelos que se hacen para poder hacer las predicciones. Todo modelo depende de suposiciones que se hacen en la misma. Se va a suponer de que esto es lo que va a ocurrir debido a la pandemia. Ocurre una pandemia, se paraliza la economía y esto el reenganche de la economía va a tener una velocidad particular, etcétera, etcétera. O sea, se hacen una serie de suposiciones. Cuando se estima el resultado, ese resultado es una función de esas suposiciones. Ahora, ¿cuán realístico es? Ya lo hemos visto, por ejemplo, cuando se analiza específicamente los resultados de la pandemia. Las primeras predicciones que se hicieron con la pandemia sugerían de que aquí iba a haber 2 millones de muertos. 2 millones para esta época ya. Y en la realidad no ha sido así. ¿Por qué? Porque las suposiciones que se hicieron de entrada no fueron realistas.
Entonces, a nivel de economía pasa exactamente lo mismo. Uno hace un modelo, el modelo tiene ciertas suposiciones y eso produce un resultado. ¿Cuán realista ha sido eso? No se sabe. Usted escuchó de que en mayo, en el mes de mayo, las predicciones de cómo se movió el mercado, digamos, las ventas en los Estados Unidos fue récord histórico. Fue alrededor del 18-19%, si mal no estoy, pero fue un récord histórico. No esperado, nadie lo esperaba. Lo cual quiere decir de que eso perturba inmediatamente cualquier otro resultado en donde se estaba asumiendo de que el avance en el reenganche de la economía iba a ser mucho más lento. Pero ahora la contrapunta de esto es que están habiendo un porcentaje, casi un 20% más de propuestas al acreedor y bancarrotas que el último año, por ejemplo. O sea, ¿cómo lo entendemos ahí? Bueno, pero es que eso es cierto que ha ocurrido un incremento en ello, pero también visualicemos esto. El evento del coronavirus no es específicamente causante de ese hecho. Y si nosotros volvemos 3 meses atrás o 4 meses atrás, antes de que esta situación se presentara, antes que la economía se congelara literalmente, la economía, en particular en los Estados Unidos, era muy sólida y era muy fuerte. El nivel de desempleo en Estados Unidos era el 3.4%. De hecho, habían más empleo, más oferta de empleos en el mercado laboral que personas buscando empleo. Pero ¿qué ocurre? Deliberadamente y de manera artificial se paraliza la economía. La infraestructura como tal, claro, todo eso se propaga a todo nivel, ¿no? En lo que la economía se para, ya no hay consumo de la misma manera. Si no hay consumo, no hay producción. Si no hay producción, no hay transporte. En fin, todo esto se altera. Pero los fundamentos de la economía en 3 meses no han cambiado. Y entonces, si todavía hay la confianza de que en el momento y precisamente estos fenómenos del mes de mayo fueron importantes de ver porque se esperaba además de que probablemente iba a aumentar el nivel de desempleo en aproximadamente casi de 9 a 10 millones de personas más. Y lo que ocurrió fue que se integraron al mercado laboral 2.5 millones de personas, lo cual quiere decir que hubo un error en esa predicción de más de 10 millones. De más de 10 millones de personas. Entonces, a lo que voy, los modelos, y yo le digo, yo hice mis trabajos de tesis y de disertación, tuvieron que ver con modelos numéricos. O sea, que yo le puedo explicar eso desde ese punto de vista. Los modelos numéricos dependen mucho de cuál es la base que uno parte. La data que uno tiene de entrada le va a dar un resultado bien o no, dependiendo de cuán certero sea la data inicial. Y en el caso, a nivel de ciencia, la data inicial normalmente son números que se han calculado, o sea, cálculos que se han hecho o se han medido más bien, de fenómenos en particular. O sea, que yo tengo una base que es más sólida que lo que ocurre a nivel, digamos, en ciencias sociales o en economía. Muchas veces todo esto son suposiciones y además usted lo sabe muy bien que el mercado responde mucho a una parte emocional que no hay manera de factorizar. 100% eso, sí es verdad. Entonces yo puedo salir, si yo soy alguien muy importante en el mercado, yo puedo salir y decir, no, que tal stock va a subir como la espuma, inmediatamente se puede producir una venta sustancial, como a lo contrario, puede decir, esto va a colapsar y mañana el mercado lo va a colapsar. Entonces, cuando se hacen predicciones de esa naturaleza, es muy difícil saber si esto es real o no. Y contra más lejos es la predicción, tenemos más margen de error, porque usted lo puede ver, por ejemplo, cuando se hacen las predicciones de los huracanes, que le dan un cono de incertidumbre, ¿verdad? A nivel de cualquier cosa, de finanzas incluyéndolo, también tiene un cono de incertidumbre. Y ese cono de incertidumbre se hace cada vez más grande en la medida de que la proyección es a largo plazo. En el caso de un huracán, usted lo ve, el cono de incertidumbre en una semana es tan grande que uno no puede decir con precisión a dónde va a ir, ¿no? Y eso se va actualizando de manera diaria para poder afinar los resultados, porque yo sé ahora dónde está el huracán hoy y puedo usar esa data para reconstruir el modelo, o sea, numéricamente hablando, introducir nueva data y ver qué resultado tengo. Entonces, contra más cerca del evento estoy, más certero es el resultado. Contra más lejos de él estoy,
más incierto es el resultado. Y eso pasa en todo. ¿Cómo? O sea, poder decir que esto va a ocurrir tal cual lo están prediciendo es muy difícil. Es muy. A mi manera de verlo. Jorge, los técnicos del fondo estiman que la Argentina podría finalizar este año con un desplome de la actividad económica en torno al 8%. O sea, dicen que es como consecuencia de la prolongación de los efectos económicos derivados del coronavirus, o en este caso de la pandemia. La diferencia ahora es que tiene que ver con cómo va a ser el año próximo en la recuperación, porque según el informe que dio en abril, el fondo había anticipado que para el país había una caída del 5.7%. O sea, y hoy, hablo del producto, ¿no? Y en esto hay un derrotero internacional que no se sabe para dónde va, tal como lo dice Roche. O sea, hay un desfasaje que no saben para dónde apuntar. Yo eso lo entiendo, porque esto le agarró a todos a contramano. Lo que sí me parece irresponsable son los pronosticadores, y por eso salió mi pregunta, porque son los pronosticadores que terminan alertando a la bolsa conforme a las conveniencias personales o empresariales de cada uno. Entonces, generan pánico en algunas situaciones y generan una situación totalmente escalofriante en otras. O sea, nadie puede predecir que, por ejemplo, en el caso de Argentina, que digan que el 8%, cuando vemos una Argentina prácticamente desboronada, o como le puede estar pasando a Perú en este momento, como le está pasando en Ecuador, como le está pasando en la mayoría de los países latinoamericanos, pero producto de una situación que ni siquiera es por Latinoamérica, es global, tal como lo dice Rocha, es global. O sea, tenemos una situación económica que está avasallando, a través de la pandemia, avasallado la economía mundial. Hoy están tratando de dibujar diferentes tipos de escenarios para poder trabajar en función de ver a ver dónde nos salvamos y cómo nos recuperamos. Obviamente que no pueden llevar pánico a la gente, pero hay una realidad que es visible. Claro, pero fíjese un detalle interesante. Acuérdense que la economía se paralizó de una manera, o sea, fue una decisión que se tomó. Se toma una decisión y todos los países del mundo literalmente adoptaron la misma decisión. Fue congelar la economía para digamos, poner a la gente fuera de la interacción social y así tratar de evitar no la propagación del virus, sino evitar que el sistema de salud colapsara. Ahora, ¿qué es lo cómo lo puede uno visualizar ahorita? Si el sistema de salud ya está estructurado de manera que puede soportar un incremento, digamos, en los casos de personas infectadas con gravedad, o sea, que tengan que parar pues, en los hospitales, etcétera. Ya no hay una razón justificable para congelar la economía. ¿Por qué? Porque el concepto de que nosotros, por el hecho de estar aislados, vamos a evitar que el virus o vamos a causar que el virus desaparezca, es una utopía. Eso no va a ocurrir. Eventualmente, todo el mundo en un momento u otro se va a ver expuesto, lamentablemente, a ese virus. Es cuestión de cada uno tomar las mayores precauciones posibles. Y lo podemos ver de esta manera. Usted ve que por ejemplo, todos los años se produce una vacuna contra la gripe o contra la influenza. En la realidad, esa vacuna sirve parcialmente y no es una vacuna desde el punto de vista que es una solución permanente. ¿Por qué? Porque los virus mutan. Y cada vez que mutan, la vacuna que existía ya no funciona de la misma forma. Hay que crear una vacuna nueva. En este caso vamos a encontrar la misma situación. No, el virus no va a desaparecer. Ese virus eventualmente se producirá alguna medicina o algo que pueda de alguna manera paliar los efectos que tiene, pero eventualmente ese virus va a mutar y esto va a ser algo constante. Si nos recordamos de la famosa pandemia española, que ustedes saben que se llama española, pero no porque se creó ahí. La parte interesante es que eso ocurrió hace poco más de 100 años y todavía estamos sufriendo las consecuencias de ello. O sea, no ha habido una solución. Y nosotros entonces no podemos, ningún país del mundo va a poder paralizar la economía a esperas de que ocurra una vacuna. Eso no va a ocurrir porque no es práctico. Si esto fuera de otra naturaleza, tal vez, pero los virus no son factibles de que puedan ser atacados de esa manera y eliminarlo de por vida. Eso no va a ocurrir. ¿Vos cómo crees, Jorge? Bueno, justamente como decía el doctor Roth al principio, la información que consumimos tiene que ser orientativa de los problemas generales que vamos a tener. Y el problema de todas las economías es las expectativas sobre el futuro de cada una. Y ahí la particularidad es
que en función de cómo haya llegado cada economía a la crisis sanitaria, va a ser determinante de cómo se va a reestructurar o cómo se va a reanimar la actividad económica. Y en ese sentido, Argentina no está en la mejor posición. Vos has citado el caso de Perú. Perú y otras economías, Paraguay, pudieron endeudarse para enfrentar la crisis. La economía argentina no tiene cómo La capacidad de hacerlo, sí. Exacto. No tenemos cómo financiarnos. Entonces, los instrumentos que se han empleado generan una expectativa sobre el futuro que es ciertamente gris. No es posible avisorar una recuperación rápida de nuestra economía. Todavía me quedó preguntarles Colombia, Venezuela, me quedó preguntarles México, me quedó preguntarles Brasil, que me interesa saber un poquito de lo que está sucediendo en Brasil. Se nos pasó más de una hora. Doctor Rocha, en breves palabras, cuéntenos el programa de MBA. Bueno, el programa, como le mencioné al principio, el programa de MBA cubre una gran cantidad de elementos que son fundamentales en la estructura de una organización. Y esa es la filosofía en general. Va a cubrir... yo sé que lo que es, pero los que no entienden la sigla, ¿nos puede decir qué es lo que es? Que el tipo de materias que se usan, que se aprenden, usted va a aprender sobre finanzas, va a aprender sobre contabilidad, va a aprender sobre sistemas de investigación, va a aprender sobre estrategias de gerencia, en fin, hay mercadeo. Como le digo, si uno visualiza una empresa y ve los departamentos de esa empresa, nosotros visualizamos el programa del MBA y de esa misma manera. Cada curso representa un departamento, ¿no?, dentro de esa empresa, a nivel horizontal, como le digo. Pero pues la mayoría de las empresas tienen esa misma estructura. Por eso es que yo le decía al principio que cualquiera estudiante nuestro puede brincar de un tipo de empresa a otro, porque la estructura esencialmente es la misma y él tiene la capacidad para hacer eso. Excelente. Caballeros, les cuento de que no sé si hay alguna pregunta se han quedado todos quietitos escuchando, o sea, ha sido una charla sumamente entretenida. Sí, yo lo veo acá, acá no se han movido para ningún lado, se han portado todos bien, así que ha sido una charla pero muy rica. Tenemos que repetirla. Yo tengo un montón de preguntas, tengo bastantes preguntas para hacerle. Yo necesito entender algunas otras cosas. Primero, de lo que ya nos explicó, pero yo tenía preguntas sobre astronomía. Yo les quiero sacar el jugo. Tenía algunas preguntas sobre filosofía que me he estado rompiendo la cabeza para pensar. Yo lo necesito tener un rato más, en otro momento, por lo menos tener la posibilidad. Se nos pasó un mes y medio y recién volvimos a hablar, Conrado. O sea, tenemos que ver la posibilidad de volvernos a juntar, porque sí tengo un montón de preguntas, lo mismo que con Jorge. Jorge, tenemos que pelear. Todavía no nos hemos peleado con Jorge, pero a nosotros nos gusta pelearnos. O sea, tenemos que hacer un mano a mano en esto, Jorge. Bueno, esa es la base de generar alternativas, así que con todo gusto. Yo quería decirte, Jorge, que estoy muy agradecido por este espacio, porque para mí es un gusto haberlo compartido desde luego contigo y con el doctor Rocha, que tiene una formidable misión para adelante. Así que muchas gracias por estos minutos. Me gustaría que dejaran la información de la universidad en los comentarios para que cómo contactarse, qué hacer como para poder seguir los pasos a la universidad. El doctor Rocha puede indicártelos. ¿Perdón? Doctor Rocha, ¿cuáles son los contactos posibles con ProWorld? Sí, esencialmente cualquiera puede entrar en nuestra página web, que es muy simple de recordar, es biu.us, y ahí llega a nuestra página web. Y aparte de ello, si quiere información directa, me puede contactar al teléfono 787, perdón. 1. Le pasa lo que me pasa a mí, dígalo en inglés. Como uno no lo usa con frecuencia, pues uno mismo, ¿no? 786-362-9395. 362 9395. 786-362-9395. Ok.
Ese es mi teléfono personal, o sea, el celular que yo uso de trabajo, así que cualquier pregunta de cualquier naturaleza relacionada con la escuela, por favor, siéntanse con toda la libertad de comunicarse conmigo y yo pues trataré en lo mejor que se pueda de responder sus inquietudes. Está excelente. Así que muchísimas gracias, doctor Rocha. Espero que en no mucho tiempo nos volvamos a juntar otra vez a charlar. Es un placer muy grande haber compartido con ustedes dos. Oiga, le tengo una sola crítica, que no le vi el café en mano, ¿eh? Aquí estamos. Ah, bueno. Y a vos tampoco, a vos tampoco, Jorge. Lo que pasa es que me agarraste. Ah, bueno, me agarraste desprevenido, como andamos. No tuvimos el tiempo ni siquiera de tomar un Sí. Esto, muy lindo, la verdad que interesantísimo. Tenemos que repetir la dosis porque obviamente estuvo muy interesante. Les agradezco a los dos, de verdad, de todo corazón, tanto a Jorge como a Conrado, la buena onda, el tiempo que nos ha hecho pasar. Y bueno, ya sabemos, lo voy a estar molestando en poquitos días más para poder juntarnos otra vez y hacer otra charla y poderle sacar todas las preguntas que quiero que me quedaron. Doctor Rocha, yo lo tengo preparado, lo estaba esperando con cuchillo y tenedor y no me dejó hablar. Siempre a la orden con usted. Qué pena. Sí, Jorge, y mañana tenemos Sergio Birchal y el lunes Jorge Bravo. El lunes, mira, no, es que vos no sabés. Mañana lo tenemos a Sergio Birchal, vamos a hablar sobre economía. Eso es lo que a mí me gusta. Vamos a hablar sobre economía. No sé, a mí me gusta, nomás que sepa es otra historia. Vamos a tenerlo a Sergio Birchal. El lunes lo voy a tener a mi buen amigo Jorge Bravo. El martes Jorge Bravo. Y el miércoles lo vamos a tener a Julián. Así que a Julián Meneses. Muy bien. Sí. Ya le dije hoy día, me transformé en un fanático de sus escritos. ¿Cómo? Y tengo que aprender de algún lugar. Ahí estaremos entonces. Sí. Así que, no, se viene un lindo tiempo. Tengo algún par de epidemiólogos. Tengo unos doctores que vienen, que son epidemiólogos cubanos, que van a estar compartiendo con nosotros. Tengo un par de embajadores que van a estar compartiendo con nosotros algunas experiencias, algunos políticos, y bueno, vamos a ver qué hacemos. ¿Economista argentino? ¿Perdón? Santiago Vitale. Bueno, a Santiago lo tengo ahora que justo se operó el hijo, está un poquito atrasado, pero viene, ya me dijo que viene. Así que estamos ahí. Vamos a hacer algo entretenido para que la gente se entretenga con eso. Estamos en contacto. Doctor Rocha, fue un gusto compartir con usted. Igualmente. Bueno, igualmente. Sigamos adelante. Así es. Continuemos. Caballeros, quedan a disposición. Un abrazo a la distancia. Quedan totalmente libres. Pueden desconectarse cuando quieran. Yo sigo conversando 2 minutos con nuestros amigos para darles las gracias por habernos acompañado. Y Jorge, estamos hablando en cualquier momento. Muchísimas gracias y buenas noches. Que la pasen muy bien. Igualmente. Bueno, ha sido una tremenda noche, la verdad, con Conrado Rocha y con Jorge Sánchez. Espero que les haya gustado tanto como lo disfruté yo. Yo creo que hemos tocado bastantes temas relacionados a la universidad. Es muy interesante el tema. Estoy ansioso por el próximo martes estar con mi buen amigo Jorge Bravo desde Perú. Vamos a estar compartiendo un buen rato con él. El miércoles voy a estar con Julián, como ya les había anunciado. Mañana vamos a estar con Sergio Birchal. Vamos a estar compartiendo algunos puntos sobre economía, lo que está pasando en Brasil, y seguramente hay un montón de cosas que están ahí que nos vamos a enterar mañana. Así que prepárese porque creo que va a venir un lindo tiempo para nosotros. Gracias por haber compartido este día. Mañana les hago saber lo del libro, que ya hemos entregado 2 libros. De hecho, no lo hemos entregado, ya está listo para entregarlo. Y esperaremos el día de mañana para hacer la entrega de los otros 2 libros. Un abrazo a la distancia, gracias por haber compartido, que pasen una excelente noche y acuérdense que lo mejor está por venir. Así que desde ya, que lo mejor que usted tenga en su vida sea una sonrisa, trátela de compartir con alguien. Chau.